¿Qué cosa es la laparotomía? La laparotomía es un procedimiento, así como la laparoscopía. Son procedimientos que utiliza el cirujano con el objetivo de aperturar la cavidad abdominal, ingresar a la cavidad peritoneal y poner solución al problema diagnóstico que se ha planteado. Para hacer la laparotomía existen varias formas. El abordaje. Una laparotomía puede ser convencional, o sea, abordajes con incisión, con cortes, o también puede ser una laparotomía tipo laparoscopía, haciendo igualmente incisiones, pero mucho más pequeñas, más estéticas, e introduciendo trocares. Los trocares son unos tubos así que ingresan, a través del cual se va a poder realizar el procedimiento. Entonces, muchas veces el cirujano está en la incertidumbre de hacer una laparotomía convencional o una laparoscopía. A nivel mundial, en el mundo, los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón, la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos, todos son el 90% laparoscopías, 90%. En Sudamérica, donde se ubica nuestro país, todavía la laparoscopía está indicada solamente para determinadas intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo la apendicectomía, la colecistectomía, la hernioplastia, que son lo más frecuentes, ¿no? Pero es importante tomar la decisión, porque por ejemplo, si estamos frente a un paciente de emergencia, un paciente que llega chocado al hospital, entonces evidentemente con una laparoscopía no vamos a poder solucionar, por ejemplo, un estallamiento hepático, ¿no?, donde hay 2 o 3 litros de sangre libre en cavidad. Entonces tenemos que hacer una laparotomía. Esa decisión es importante, porque en esos casos los minutos cuentan. Si uno no toma la decisión rápidamente, pues el paciente se pierde, se muere, simplemente, ¿no? Y obviamente con la consecuencia para el cirujano. Entonces, la decisión quirúrgica que la toma exclusivamente el cirujano, no la toma el anestesiólogo, no la toma la enfermera, la toma el cirujano responsable del paciente, de la vida del paciente. Entonces, eso pesa bastante, ¿no? Entonces, ahí es muy importante tomar unas decisiones rápidas. En relación a la laparotomía convencional, ¿no?, como ya les he mencionado, aborda la cavidad con 2 objetivos terapéuticos y diagnósticos. Muchas veces uno ingresa a una laparotomía sin tener un diagnóstico claro. ¿Qué será? El hecho es que es quirúrgico, así dice el cirujano. Es un abdomen agudo quirúrgico, pero no sé exactamente si es una apendicitis, si es una colecistitis, si es un cáncer perforado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que abrir y ver. Ahí se convierte en terapéutica, en diagnóstica. Y por supuesto, en un solo tiempo, realizar el tratamiento. La laparotomía puede ser planeada, o sea, programada, ¿no?, electiva, lo que nosotros llamamos así, cuando el paciente no viene por emergencia. Es un paciente que, por ejemplo, tiene sus cálculos en vesícula, pero no le ha causado ninguna molestia seria, pues, ¿no? Entonces, se programa a determinado día, se prepara al paciente y se hace la laparotomía.
planeada. A demanda implica la necesidad de realizar una laparotomía. Sí o sí. Esos son los casos de emergencia. ¿Ok? Pero también existe otro procedimiento semejante, que es la laparostomía. La laparostomía también es otro procedimiento que apertura la cavidad peritoneal, pero evita un tiempo. ¿Cuál es? El cierre de la cavidad. No la cierra la cavidad. Entonces, ¿la deja abierta? Sí, la deja abierta, pero cubierta con unos aditamentos que ya vamos a mencionar, que ustedes deben haber visto en los hospitales, ¿no? Las famosas bolsas de Bogotá, ¿no? Entonces, eso es una laparostomía. El objetivo de una laparostomía es probablemente un ingreso, un reingreso a sala, 1, 2, 3, 4 veces, con el objetivo de terminar la intervención quirúrgica inicial. Entonces ahí tienen, ¿por qué hacemos una laparotomía? El objetivo está ahí claro. Cuando se trata de una emergencia, controlar el sangrado, ¿cierto? El caso que les mencionaba de un shock hipovolémico. Cuando se trata de una peritonitis difusa, generalmente por apendicitis, hay que realizar la descontaminación de la cavidad, o en otros casos la exéresis de órganos o la reparación de aquellas estructuras que están lesionadas. Finalmente, limpiar la cavidad, hacer la toilette, la limpieza de la cavidad. Eso ya depende del cirujano. Algunos lavan, otros no lavan, simplemente secan, nada más. Y toda la laparotomía tiene sus etapas, sus fases. Y la primera es la apertura, que tienen la apertura. ¿De qué? La apertura de la pared, pues, ¿cierto? Entonces, como ya les mencioné, esa apertura comienza con la incisión. La incisión la decide el cirujano. Si yo voy a hacer una apendicectomía, tengo incisiones para apéndice, ¿cierto? Para apendicitis. Si yo voy a hacer una colecistectomía, tengo otras incisiones para vesícula. Eso depende del cirujano, que me va a permitir aperturar, llegar hasta la cavidad peritoneal. ¿Ok? Es la etapa inicial. Luego viene abierta la cavidad, la exploración de órganos. La exploración de órganos es importante en toda la laparotomía porque tiene un orden. Siempre va en el sentido de las agujas del reloj y comienza por el cuadrante superior izquierdo, o sea, donde está el vaso, donde está el ángulo esplénico. Ahí comienza y continúa hacia el cuadrante inferior izquierdo. Se pasa al cuadrante inferior derecho y terminamos en el cuadrante superior derecho. Eso es la exploración. Hay que objetivar, sobre todo cuando son electivas, cuando son operaciones electivas. Por ejemplo, yo voy a hacer una nefrectomía, voy a sacar un riñón, pero tengo que estar seguro de que el otro está funcionando. Muchas veces se ha visto casos, ¿no?, en que han aperturado rápidamente. No, hay que sacar el riñón derecho, fuera. Y después el riñón ya estaba afuera y sin embargo recién empiezan a revisar y no tenía riñón izquierdo. ¿Ha pasado, pues? Ha pasado. Así como han escuchado que en un hospital de Lima le han amputado la pierna sana. ¿Han escuchado o no? En televisión ha salido. Sucede, desgraciadamente. Por eso hay que explorar. La exploración es muy importante antes de realizar la cirugía propiamente dicha. Es la siguiente etapa a lo que he venido a abrir la cavidad. ¿A qué he venido? A sacar el apéndice. Si no, a sacar la vesícula. Entonces, esa es la intervención quirúrgica propiamente dicha. ¿Ok? Después de la intervención quirúrgica continúa la etapa de revisión de la cavidad. O sea, el inventario. Tengo que ver que todo esté en orden, que no me haya olvidado gasas, instrumentos, como ha pasado también, ¿no?, porque eso me puede traer consecuencias después. Y para eso el cirujano tiene un apoyo, una ayuda. ¿Cuál? La enfermera. La enfermera circulante cuenta las gasas.
Doctor, entraron 20 gasas antes de la operación. ¿Y cuántas hay? 19, falta una. Entonces no tengo que cerrar pues la cavidad, tengo que buscar la gasa. Doctor, me falta una pinza de Kelly. No la tengo. Para eso es la instrumentista. Normalmente el equipo quirúrgico tiene una enfermera que es instrumentista. Pero como ustedes van a hacer el serum y van a ir pues a las regiones, a las provincias, generalmente en las regiones no hay pues enfermeras de ese tipo, instrumentistas. Entonces, ¿quién va a instrumentar? El interno, el serumista, nosotros. Entonces tenemos que saber esa función. Doctor, no cierre la cavidad. ¿Por qué? Porque me falta una pinza de mosquito. Uy, a buscar, a buscar. Hay veces es difícil encontrarlas así a simple vista porque se operan pacientes obesos por encima de 100 kilos. Son abdómenes grandazos, entonces hay que eviscerar, hay que buscar bien. Esa es la revisión, el inventario. ¿Okay? Hay que tener esa certeza de que no hay cuerpos extraños en la cavidad. Y finalmente el cierre de la pared. El cierre de la pared abdominal normalmente es por planos. Primero es el peritoneo. El peritoneo, ¿con qué se cierra? Con una sutura continua, que se llama Soulier. Ya ustedes lo han practicado con su conejo. El Soulier puede ser simple, o sea, continuo, o cruzado. ¿Cuándo uso el Soulier cruzado? Cuando hay sangrado. El borde del peritoneo sangra, entonces está sangrando, entonces le hago un Soulier cruzado. Si no sangra, puedo hacerlo simple. Lo que se aconseja y lo que se sugiere es que sea una sutura absorbible, tipo Catgut, tipo Vicry, suturas absorbibles, ¿ok? Para peritoneo. Después de ese plano, encontramos el plano aponeurótico, la fascia. En el plano aponeurótico sí es importante realizar la sutura de acuerdo a los músculos, a los planos musculares. Acuérdense que en el abdomen hay 3 grandes músculos, ¿no es cierto? Anchos. El oblicuo mayor, debajo está el oblicuo menor y más profundamente el transverso. Y en medio tenemos a los rectos. Ok. Entonces yo lo que primero, si hago una incisión vertical mediana o paramediana, primero tengo que ver el estuche de los rectos. La fascia del estuche de los rectos, tengo que cerrarlo. Y si hago una incisión de Kocher o una incisión paramediana, entonces tengo que ir plano por plano. O sea, primero el transverso, luego el oblicuo y luego el oblicuo mayor. ¿Ok? Entonces, normalmente estas suturas se sugieren, son sugerencias, porque yo he visto también lo contrario. Se sugiere que sea a puntos separados, no Soulier. Al menos de la escuela que yo vengo, de la Almenara, es así. ¿Ok? ¿Por qué? Por una razón bien simple. Si el paciente va a estar distendido en el posoperatorio y la sutura cede, si yo le echo un Soulier en la fascia o aponeurosis, se suelta un puntito y se corre todo. Se abre todo. Pero si yo he hecho punto separado, punto simple, punto cruzado, punto toñón, etcétera, etcétera, lo que hayan decidido, separados, entonces se puede soltar un punto, pero el resto está aguantando. ¿Entienden? Esa es la razón por la cual se sugiere que sea a puntos separados la sutura de fascia y con material no absorbible, tipo seda, tipo nylon u otro material no absorbible. Luego de la fascia viene el celular subcutáneo. Del celular subcutáneo normalmente no acostumbramos a cerrar. Algunos cirujanos tienen la costumbre de ponerle sus puntos. Generalmente se cierra celular subcutáneo cuando los bordes están así, muy separados. Hay gordos pues así grandazos, ¿no? Entonces le haces un corte, los bordes del área se te van a los costados. Entonces para que afronte los bordes, se da unos puntitos a nivel del celular subcutáneo. Generalmente son puntos con anclaje, que ya ustedes habrán practicado en su conejo, ¿ya?
Esos puntos con anclaje son puntos con sutura absorbible, tipo Calwood, crómico o Bickley. Muy bien. Y finalmente tenemos la piel para el cierre. Ustedes conocen los puntos de piel, pueden hacer puntos simples, pueden hacer pack, pueden hacer también un pack lateral, o en todo caso, si están con una paciente que desea no tener mucha cicatriz, pueden hacer una sutura subdérmica, en último caso. ¿Ok? Y el tipo de sutura es no absorbible. No absorbible. Entonces ahí tienen las etapas de la laparotomía. Que pueden ser, como ya dijimos, electivas o de emergencia. Vamos a las incisiones. En la apertura hemos dicho que realizamos en toda la laparotomía convencional incisiones. Las incisiones se clasifican en verticales, transversales, oblicuas o mixtas. Las incisiones verticales generalmente siguen la línea media, la línea alba. ¿Se acuerdan de la línea alba? ¿No es cierto? Entre los dos rectos anteriores existe un espacio. Ese espacio está tapizado por el estuche de los rectos. Entonces ahí se hace una incisión vertical que se llama mediana. La incisión mediana puede ser supraumbilical. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el órgano que voy a tratar está en la pelvis? No, está sangrando la vejiga y yo he hecho una supraumbilical. Entonces puedo ampliar. O sea, corro la incisión hacia abajo. Entonces ya se convierte en mediana supra e infraumbilical. Entonces es una ventaja de la incisión vertical. ¿Ok? ¿Será la única? No. Cuando yo hago una incisión mediana y se abre la cavidad, me da una gran exposición del campo operatorio. Es excelente para poder observar todos los órganos. ¿Ok? Muy buena incisión. Generalmente es una incisión que aborda rápidamente la cavidad. Se usa mucho en emergencias, laparotomías de emergencias. Yo sé por mi ecografía está sangrando el vaso. Ya pues, mediana supraumbilical al toque. No voy a empezar a hacer una subcostal izquierda. Me demoro mientras paso plano por plano, incido los músculos, etc. Ya pasaron 5 minutos que son muy importantes en ese paciente. Entonces, utilizo la mediana. ¿Ok? Paralelas a la mediana, también tenemos las paramedianas. Las paramedianas son incisiones que más que nada se realizan en la pared abdominal al costado de la línea alba, ¿no? Pueden ser paramedianas derechas o paramedianas izquierdas. Puede ser paramediana supraumbilical o paramediana infraumbilical, dependiendo pues de la ubicación de la lesión. También tenemos incisiones transversas. Estas incisiones ya son pequeñas, son más pequeñas, ¿no? Pero estas son utilizadas cuando ya tengo un diagnóstico claro. Ejemplo. Siempre el ejemplo enseña más. Hay veces en que hay pacientes que son de difícil diagnóstico. Tiene una apendicitis, pero no está claro el cuadro, ¿no? Hay un dolor en fosa ilíaca derecha, pero no hay Maburney. Hay fiebre, pero el abdomen está peritoneal, ¿no es cierto? Entonces puede ser otra cosa, y es un paciente de avanzada edad, 80 años. Entonces uno le cae la duda. La ecografía, no concluyente. Tomografía, no concluyente. Más duda todavía. No sé qué es, en otras palabras. Entonces ahí tengo que realizar una mediana, una vertical, forzosamente. Pero cuando estoy recontra seguro, es un paciente que ha venido con dolor abdominal, que migra desde el epigastrio hacia la fosa ilíaca derecha, tiene náusea, no tiene apetito, etcétera, leucocitosis con debilidad. ¿Qué más? Maburney positivo, Bloomberg positivo. Ya pues, del libro, ya estoy recontra seguro. Le tomo su ecografía, apendicitis aguda. ¿Qué más?
No voy a entrar pues con una vertical, sería loco pues, ¿no es cierto? Y más si estoy con un paciente en clínica. En la clínica el paciente paga, ¿no es cierto? Y si tú le haces un chuzazo pues así, mento público como llamamos nosotros, no pues, no, eso no se hace. Hay que tener ética con el paciente. Entonces hay que hacer incisiones pequeñas. Para eso tenemos las incisiones de Rocky Davis, que ven ahí, que es apenas 5 centímetros de incisión a nivel de la fosa ilíaca derecha. Tenemos incisiones oblicuas como la McBurney, también para apéndice, para apendicitis. Es una incisión que se realiza a nivel del punto doloroso de McBurney, que ya ustedes conocen. Línea, acuérdense, que se traza entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Esa línea la dividimos en tercios y la unión del tercio interno con los dos tercios externos, ese es el punto de McBurney. Entonces ahí hacemos la incisión en el sentido del apéndice. ¿Cómo va el apéndice? Así. El apéndice no va así, hacia afuera. El apéndice así. Entonces hacemos una incisión en ese sentido. Esa es la McBurney. Y otras incisiones que se utilizan para otra patología, como es bien frecuente, la colecistectomía, o sea, cálculos en vesícula, o colecistitis agudas, o coleocolitiasis. Entonces usamos frecuentemente las incisiones subcostales. Generalmente para estas patologías se usa la subcostal derecha. Es una incisión oblicua que va a 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal derecho. 2 traveses de dedo. En otras palabras, 4 centímetros. Entonces hacemos una incisión que no debe pasar de 12 centímetros, ¿no? Y procedemos a la apertura de la cavidad. Esa es la incisión de Kocher. Así es. Pero también podemos hacer la incisión del lado contrario, o sea, la subcostal izquierda. Es semejante a la anterior, esa es la incisión de Chevron, ¿okay? Que generalmente se utiliza cuando se va a hacer esplenectomías electivas. ¿Por qué tengo que sacar el vaso? Porque el paciente tiene una púrpura trombocitopénica idiopática. Y si yo le saco el vaso, entonces va a mejorar. Mejora la plaqueta. Entonces hago una esplenectomía electiva, usando la subcostal izquierda. Muy bien. Y las últimas, que son las llamadas incisiones alfabéticas. Eso ya no se hace. O sea, por ejemplo, cuando yo he hecho una Rocky Davis, ¿no? Para sacar el apéndice. Uy, pero el apéndice está arriba, está cerca de la vesícula. La punta está arriba, no me da. Entonces hago una L, Rocky Davis, y así la jalo. No, pues eso ya. Entonces, incisiones mixtas o alfabéticas, ya eso ha quedado en desuso. Eso ya no se usa. ¿Ok? Muy bien. Siempre en este punto el cirujano tiene que priorizar la salud del paciente. Operamos una señorita de 18 años. Doctor, por favor, no me deje mucha cicatriz. Pero el cuadro es serio. O sea, hay una peritonitis, ¿no es cierto? Hay una peritonitis y hay pus. Hay fecalitos libres y todo. Con una Rocky Davis que es chiquitita, me voy a complicar. Entonces a una paramediana derecha. Primero, debe darse más importancia a la cirugía que a la estética. Ya la cicatriz ya la borramos después, pero primero es tu salud. Porque con una Rocky Davis, que es un ojalito así, para operar una peritonitis es bien difícil, porque la pus se disemina por todos lados. Y para poder limpiar es bien difícil. Entonces, si yo hago eso, me puedo ganar una complicación. Como por ejemplo, el absceso residual. Después estamos entrando a sala otra vez, y ahí tengo que hacer otra incisión. Ya no. Pues, hay que pensar en eso, ¿no? Es importante, entonces, la decisión que tiene que tomar el cirujano en el bienestar
de los pacientes. También para tomar la decisión de una incisión es necesario recordar esto, que son la inervación de la pared abdominal. Acuérdense que la pared abdominal es inervada en forma radiada y las raíces nerviosas que ustedes ven ahí, desde T7 hasta L1, circundan la pared abdominal en forma oblicua, así, de esta manera. ¿Okay? Entonces, con una incisión vertical, de esta manera, o mediana o paramediana, estas raíces nerviosas se seccionan. ¿Ok? Y al seccionar la inervación muscular, ¿qué pasa con el músculo? Se atrofia, se hace hipoplásico, y entonces son propensos a eventraciones estos pacientes. ¿Ok? En cambio, si yo hago las incisiones oblicuas o transversas, simplemente separo la fibra muscular, nada más. No secciono las raíces nerviosas. Entonces es importante siempre recordar la inervación abdominal. Apenas se hace la incisión, el cirujano nota el sangrado. ¿No es cierto? El sangrado apenas llega al celular subcutáneo. Hay dos capas, acuérdense, la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. La fascia de Camper está adherida a la piel y es la que más sangra. Pero conforme va profundizando la incisión, se va haciendo exangüe. O sea, ya no sangra. Y uno se da cuenta. Cuando ya no sangra, entonces estoy frente a Scarpa, que ya es avascular. Entonces, para contener los sangrados, muchas veces hay sangrados por ramas perforantes, se realiza la hemostasia. La hemostasia puede ser de varios tipos. La compresión, simplemente cuando son vasos venosos, puede dar buen resultado. O en otros casos ya procedimientos instrumentados, ¿no? La ligadura de vasos, la electrofulguración, ¿no? Cuando hay vasos muy grandes y la pinza lo agarra, entonces se pueden quemar, ¿no? Con el electrocauterio. Disponemos de eso felizmente en los hospitales, ¿no? En otros casos muchas veces le pones cauterio y sigue sangrando. Quémalo más, sigue sangrando. Y hay un humo pero terrible. Y huele a chicharrón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí hay que poner puntos de transficción. Punto. ¿Por qué? Porque es un vaso de regular calibre que está sangrando. Yo no lo voy a poder quemar y quemar y quemar y seguir quemando, porque puedo lesionar la fibra nerviosa. Entonces ahí hay que poner puntos, sobre todo, ¿cuáles son los puntos de transficción? Los cruzados. Los puntos cruzados son hemostáticos, acuérdense. Eso lo van a practicar en su conejo. Ahí tiene el electrocauterio, ¿no? Que es un método importante. Ya en los mejores centros quirúrgicos tenemos el láser, pues, ¿no? El ultrasonido, el Dilashur, cuando se trata sobre todo de laparoscopía. Cuando ya estoy en la cavidad y está sangrando un órgano, por ejemplo el hígado o por ejemplo el vaso, entonces ahí tengo que utilizar no solamente la compresión, sino también algunos geles hemostáticos, ¿no? Que venden en el mercado. Muchas veces estos geles son a base de fibrina, trombina, que favorecen la cicatrización, la formación de coágulos. Entonces utilizo esas cosas, ¿ok? Para la hemostasia. Acá están las incisiones medianas, paramedianas. Ventajas de las incisiones verticales, ya hemos dicho, son rápidas. Pero eso sí, son poco estéticas, obviamente, ¿no? No tienen mucha estética, son cortes grandes, ¿ok? Cuando se trata de una incisión mediana, muchas veces por el apuro de la intervención quirúrgica puede ser cerrado en un solo plano, nada más. Yo he visto, pues, han abierto mediana supra infraumbilical y el paciente está crítico, grave, hipotenso,
tiene que pasar a UCI para que mejoren sus funciones vitales. Entonces tiene que cerrar rápido, acto operatorio corto, punto total. Desde piel hasta peritoneo, punto total. Momentáneamente. Posteriormente ya se realiza la intervención. Primero, la salud del paciente. Entonces eso es importante también tomar en cuenta. Ahí está la incisión mediana que sigue la línea alba, como ya les mencioné. Al momento de ingresar a la cavidad, nunca se olviden realizar esta maniobra. Entre dos pinzas, levantar. Eso siempre les digo a los alumnos de la práctica. Dos pinzas se levantan. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen eso, cortan, se llevan un intestino. Lo cortan, le hacen hueco, como ha pasado. Yo he visto. Hay residentes muy impetuosos. Ya, doctor, agarra el bisturí, ¡zah! Se mandó. Oiga. Y cuando uno se da cuenta, ya cortó el colon, el hilo. ¿Y ahora? ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado. Esa maniobra es importante. Cuando se hacen las incisiones medianas, es importante ingresar, abordar a través de la línea alba y no tocar el músculo recto anterior. ¿Por qué? Razones. ¿Por qué no me meto en el recto? Porque sangra. ¿Quién sangra? Eso es anatomía. Y eso voy a preguntar. ¿Algunos han sido mis alumnos acá de anatomía o no? Yo he enseñado anatomía acá en esta universidad por 13 años. Entonces, puedo preguntarlos. Porque el cirujano que no conoce anatomía, está muerto. Está muerto. Yo les pregunto a mis residentes, ¿qué estás cortando? Detrás del recto anterior, ¿qué hay? Se ha olvidado. ¿Qué vasos hay? Los vasos epigástricos, pues. ¿No se acuerdan? Entonces, cuando yo me meto en el recto anterior, acá, y separo la fibra muscular, puedo lesionar los epigástricos. Y eso sí sangra rico. Entonces, a llorar al río. Ahí tengo que buscar el epigástrico y ponerle un punto de transmisión. De lo contrario, estoy en problemas. Ya están acá aperturando el peritoneo. Miren cómo el cirujano introduce la mano, levanta el peritoneo para poder cortar, evitando de esa manera lesiones viscerales. Entonces, y el cierre, generalmente del peritoneo, como ya les mencioné, suturas continuas. Entonces, ahí está. Recordando un poco la anatomía, ahí tienen el estuche de los rectos. El estuche de los rectos. Este es el recto anterior. Fíjense cómo le han sacado acá la hoja anterior del estuche de los rectos. ¿Eh? Entonces yo no puedo ingresar acá, salvo que sea una incisión paramediana. Bueno, eso es otra cosa. Pero cuando es mediana, entonces tengo que cuidarme de no lesionar el estuche de los rectos. ¿Ok? Y por el costado ya se ve al músculo oblicuo mayor, ¿ven? Las fibras del oblicuo mayor es como si yo metiera mi mano en el bolsillo. Van de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Viceversa, el oblicuo menor y el transverso, que lo pueden apreciar acá. Se saca el recto anterior y miren quién está ahí. ¿Ven? Yo levanto el recto anterior y ¿qué es esto? El arco de Douglas. Ese es el arco de Douglas. Cuando uno opera hernias, tiene que reconocer esta estructura, si no, está muerto. ¿Por qué? Porque debajo del arco de Douglas tengo fascia transversalis. ¿Te das cuenta? No hay fascia de músculo. Todas las fascias pasan por delante en este último tercio inferior. Entonces es algo importante que hay que recordar en la anatomía quirúrgica de las hernias, en una laparoscopia. Este corte transversal, miren, los dos rectos anteriores,
Ahí está. El abordaje por la línea media tiene que ser limpio, de esta manera, para llegar a la cavidad. Laparotomía mediana. La otra es laparotomía paramediana. Ahí tienen las incisiones verticales. Mediana supra, infra y el abordaje por planos. Hasta llegar a la cavidad peritoneal. La otra es la paramediana. Ahí está, miren. Esta es la paramediana. En este caso es supraumbilical derecha, ¿no? El abordaje puede ser al costado del recto, por fuera o por dentro. Ahí está, miren. Ahí está el recto anterior. Se ha aperturado el estuche de los rectos. Y el abordaje puede ser por acá, por dentro, o sea, en la misma línea alba, o también puede ser lateral al recto. Este abordaje lateral al recto se llama abordaje Gallagher. ¿Cuándo se usa el Gallagher? El Gallagher se utiliza cuando voy a realizar intervenciones quirúrgicas que se encuentran paralelas al recto anterior. Por ejemplo, yo quiero hacer una apendicectomía y he hecho una paramediana. Le hago Gallagher, reclino el recto anterior y ahí encuentro el apéndice. ¿Ok? O quiero hacer una colecistectomía. Le hago paramediana derecha, abordaje Gallagher, reclino el músculo recto anterior y encuentro la vesícula. ¿Se dan cuenta? Es un abordaje paralelo por el borde externo del recto. Ahí está. Y las transversas, que ya habíamos comentado, son más estéticas. Necesita un cierre por planos, como obviamente al hacer una incisión transversa vamos por plano, músculo por músculo. Respeta la inervación, hemos dicho. Los nervios, las raíces nerviosas van en el sentido de las líneas de Langer, entonces ahí simplemente separamos, nada más. Pero eso sí, tienden a ser más sangrantes. Estas sí sangran, ¿ok? Pero por lo mismo que son ricamente vascularizadas, cicatrizan más rápido. Ahí tienen la incisión de Rocky Davis, la incisión transversa, para ubicar el ciego y por ende el apéndice. Normalmente la incisión transversa de Rocky Davis se realiza en el mismo punto de McBurney, pero en sentido horizontal. Acá está la cicatriz umbilical, acá está la espina ilíaca. Trazan su línea, unión de los dos tercios internos con el tercio externo, hacen la incisión transversa de Rocky Davis. No más de 5 centímetros. Eso permite el abordaje del ciego y del apéndice y del ilion terminal. Incisiones transversas generalmente se utilizan con buen resultado en niños. Incisión oblicua, la que ya les mencioné, la incisión de Kocher, ¿no? Paralelo al reborde de su costal derecho a 2 traveses de dedo. Incisión oblicua a su costal izquierda de Chevron para hacer esplenectomías, pancreatectomías y otras incisiones transversas u oblicuas. Por ejemplo, una de las más usadas es la Phanestil, esta de acá. La Phanestil es una incisión suprapúbica. A 2 traveses de dedo del borde superior del pubis se realiza una incisión transversa. No más de 10 centímetros. Esa incisión la utilizan bastante los ginecólogos y los urólogos cuando van a hacer las cesáreas o cuando van a hacer la prostatectomía. ¿Ok? También la McBurney, que ya la conocen, y las incisiones inguinales. Miren, las incisiones inguinales para hernia van paralelas al ligamento inguinal. Acuérdense del ligamento inguinal. El ligamento inguinal une la espina ilíaca anterior superior y la espina del pubis, ¿no es cierto? Entonces, paralelo
A ese ligamento se hacen incisiones oblicuas, inguinal derecha o inguinal izquierda, para la solución de hernias inguinales. Esas son incisiones oblicuas. Doctor, disculpe, ¿el de la hernia inguinal es sobre o debajo de la...? Por encima del ligamento inguinal. Encima. Por encima. Debajo no, porque debajo estás en la región crural y te llevas la femoral. Ahí sí, a llorar a arder. Gracias. Esa es la incisión de Kocher, subcostal derecha, que permite el abordaje de la cavidad atravesando los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. La subcostal de Kocher. Hay que cortar los músculos para poder ingresar. Ahí la tienen. Muy usada en las colecistectomías o en las coledocotomías. Esta es la incisión de Pfannenstiel que les mencioné. Es una incisión transversa suprapúbica. Suprapúbica. Exploración de órganos pélvicos. Por ejemplo, útero, ovarios, trompas. En el caso de los varones, próstata, vesículas seminales, vejiga. ¿Ok? Muy usada entonces por estas especialidades quirúrgicas. La incisión de Pfannenstiel. Ahí tienen el abordaje. Miren, cuando hacen la incisión, esto es importante, hacen la incisión así, oblicua o transversa, y miren, ya se encuentran con el recto. Ahí están los rectos. Los rectos ustedes saben que llegan hasta el borde superior del pubis. Entonces, ¿qué hacen acá? Acá hacen el abordaje vertical. Mientras que la incisión es transversa, acá el abordaje es vertical, o la lineal. ¿Ok? Esa es la característica de Pfannenstiel. Ventajas de ambas, ya le hemos mencionado que las verticales son de apertura rápida, sobre todo en situaciones de emergencia. Sangran poco, porque la línea alba es casi en sangre, ¿no es cierto? No es muy irrigada, es muy vascularizada. Una gran exposición del campo operatorio y pueden ser ampliables. Si yo encuentro muy baja la lesión, entonces tengo que ampliar. Supra e infraumbilical. Las transversas son más estéticas, paralelas van a las líneas de Langer, ya hemos mencionado eso, para evitar la lesión de raíces nerviosas. Cursan en dirección paralelas a la saponeurosis, por eso se separan simplemente las fibras. Cierre rápido de peritoneo, mejor irrigación, por lo tanto mejor cicatrización. Esas son sus ventajas. Esta es la exploración que ya les mencioné en la segunda etapa. Fíjense, la exploración en orden, ya les dije, en el sentido de las agujas del reloj, comienza por el cuadrante superior izquierdo. Primero los órganos sólidos. O sea, en el cuadrante superior izquierdo, ¿qué órgano sólido tenemos? El vaso. No tengo que ver el vaso. ¿Ok? Al toque debajo del vaso, el riñón. Lo toco a través del peritoneo. Es una estructura retroperitonea. ¿Ok? Luego, los órganos huecos, las vísceras huecas. ¿Ok? Y finalmente, las estructuras vasculares. El orden de la exploración siempre es, primero, la región supramesocólica. Acuérdense que en la cavidad peritoneal nosotros tenemos el colon transverso, que lo cruza así, ¿no es cierto? Y el colon transverso tiene un meso, el mesocolon transverso. Ese mesocolon transverso divide a la cavidad peritoneal en dos, una supramesocólica y otra inframesocólica. Entonces, las estructuras supramesocólicas, el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago, todo eso tiene que ser bien revisado en los cuadrantes. Y por debajo, inframesocólicamente, vamos a encontrar los intestinos, los espacios, parieto cólico derecho, parieto cólico izquierdo, y el colon, ¿no? El marco cólico. Ese es el orden. Ese es el compartimento supramesocólico, miren, ahí está, dividido por la línea punteada. Hay algunas maniobras
que se pueden realizar en el acto quirúrgico durante la misma exploración. Durante la misma exploración se hace esto. ¿Qué maniobra realiza el cirujano? La maniobra de Coger. Muy conocida. ¿En qué consiste la maniobra de Coger? Decolar todo el marco duodenal. Ustedes saben que el duodeno está adherido, ¿no?, hacia el lado derecho. Entonces se decola, se diseca y se levanta, conjuntamente con la cabeza del páncreas. ¿Y cuál es el objetivo de decolar esto? El objetivo es ver cómo está la vía biliar, el coledo. ¿Okay? Entonces es importante la maniobra de Coger. Luego tenemos la maniobra de Catel-Bras. Esta es una maniobra ya más grande, que consiste en el compartimento supramesocólico de visualizar el vaso, visualizar el riñón, movilizando prácticamente las vísceras hacia el lado izquierdo o derecho. ¿Okay? Ahí tienen, miren, cómo ingresamos a ver la cara posterior del estómago. ¿Se acuerdan del estómago? ¿No? Este es el colon transverso. El colon transverso tiene adherido el epíplon mayor. Entonces uno a través del epíplon puede ingresar de esta manera, en forma Roma, para poder ver ¿qué cosa? La cara posterior del estómago. Porque muchas veces hay lesiones inadvertidas. Si yo miro nomás por fuera, no hay nada. Cerramos